Hola, bienvenido a la cueva de Lili. En este tutorial aprenderás a hacer este tipo de llaveros. Los materiales que vas a necesitar son un mosquetón giratorio, dos cuerdas de 50 centímetros y una cuerda de 40 centímetros. Para hacer estos llaveros necesitarás que la cuerda sea de 3 milímetros de grosor. Nosotros hemos escogido el color blanco roto. Cogemos las dos cuerdas de 50 centímetros y el mosquetón. Las ponemos en cruz y una vez estén dentro del mosquetón empezamos a hacer el nudo corona, que consiste en la primera la ponemos encima de la segunda, la segunda por encima de la tercera, la tercera por encima de la cuarta y la cuarta la pondremos por aquí. Y vamos a ajustar el nudo. Lo apretamos bien y ya tendríamos hecho nuestro primer nudo corona. Y repetimos el nudo. La primera por encima de la segunda por encima de la tercera por encima de la cuarta y esta cuarta por encima de la primera pasando por el agujero. Ajustamos el nudo y así vamos a hacer lo mismo hasta tener el largo deseado. Y ya lo tenemos. Ahora solo nos quedaría poner la cuerda de aquí. Cogemos la cuerda que nos queda. Nosotros hemos escogido un color marrón. Doblamos el extremo en forma de ganchillo y lo colocamos encima del llavero para realizar el nudo soga. Enrollamos la cuerda alrededor del llavero. Apretándolo fuerte. Hay que darle unas cuantas vueltas. Ahora, este extremo lo pasaremos por dentro del agujero, siempre sin soltar. Y el extremo de arriba lo tenemos que estirar hasta que el otro extremo se esconda debajo de las cuerdas. De esta manera, esta tendrá que entrar por aquí. Y siempre apretando con los dos dedos la soga.
Una vez lo tenemos dentro, solo nos queda cortar los extremos. Una vez cortado, ajustaremos para que el borde quede dentro del todo. Lo apretamos un poco con las puntas de las tijeras y con este haremos lo mismo. Y ya casi lo tenemos. Solo nos quedará cortar los extremos de los flecos. Yo dejo un tamaño de 2 dedos aproximadamente. Y ya lo tenemos. Si te ha gustado el vídeo, dale like y suscríbete.